¿Qué tal? ¿Cómo están? La receta que les voy a compartir hoy son unas riquísimas hamburguesas de soya. Espero les guste. Enseguida les presento los ingredientes. Los ingredientes que vamos a usar son un limón, un diente de ajo, unas hojitas de laurel con unas 3, 4 dependiendo del tamaño, un cubito de pollo, 2 tazas de soya, 1,5 litros de agua. Ponemos a hervir el agua y vamos a agregar las hojitas de laurel, el diente de ajo, el cubito y el jugo de limón. Lo vamos a dejar hervir 3 minutos. Después de los 3 minutos, agregamos la soya para que hierva y se hidrate. La movemos y la vamos a dejar a que hierva otros 10 minutos. Pasados los 10 minutos, la apagamos y la vamos a escurrir. Con cuidado de que no se vayan a quemar. Sobre un colador. Vamos a vaciar. Y la vamos a exprimir. Pueden dejarla enfriar si tienen más tiempo o la pueden exprimir aquí mismo hasta que no quede nada de agua. Le vamos a quitar el ajito y le vamos a quitar todo, ¿sí? Y la vamos a exprimir a que nos quede bien exprimidita para formar nuestras hamburguesas. Después de exprimir la soya, lo siguiente que vamos a necesitar para nuestras hamburguesas son champiñones, sal, un huevo, cebolla, perejil, ajito. Si tienen en polvo es mejor, pero si no pueden usar un poquito de ajo o las cantidades que ustedes quieran. Pan molido. Esto es para preparar nuestras hamburguesas. Ya tenemos la soya bien exprimidita, la ponemos en un bol y vamos a picar nuestros ingredientes. Empezamos con los champiñones. Ustedes eligen el grosor que quieran para los champiñones. Yo la verdad los pico así un poquito más finitos para que se integren bien en la hamburguesa. Los champiñones, la cantidad son 2 tazas, igual que la soya, y lo vamos a voltear aquí. Vamos a picar el perejil. El perejil también es a gusto de ustedes, también picado muy finito, o lo pueden dejar más entero como ustedes vean. Perdón, ya tenía aquí un poco picado. Vamos a picar la cebolla. Igual la cebolla, la cantidad es que ustedes quieran, porque pues hay personas a las que les gusta con un poco más de cebolla o menos.
Ya ustedes ven la cantidad que quieran poner. Yo en este caso le pongo esta cantidad para que nos dé sabor. Vamos a agregar el huevo. La sal igual ustedes calculen la que quieran ponerle. Ajo. También al gusto. Y un poco de pan molido. A mí me gusta usar las manos mucho, bien lavaditas, o pueden usar una cuchara para revolverla. Permítanme. Déjenme traer mi cucharita. Aquí la tengo con la pala. Revolvemos muy bien. A que se impregne. Pueden probar la sal, ver si está bien, o le pueden agregar un poco. Que se impregnen bien todo para que quede bien junto todo, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestra mezcla para preparar nuestras ricas hamburguesas. Ahora ya tenemos un sartén con aceite. Pueden usar menos, más, según lo grasoso que ustedes quieran. Se van a mojar los dedos, nada más así mojaditos, mojarse las palmas de la mano para formar las hamburguesitas y no se les pegue. Igual la hamburguesa ustedes la pueden hacer del grueso que más les guste. Formamos nuestra hamburguesita y la ponemos en la luz. Volvemos a hacer lo mismo. Formamos nuestra hamburguesa. Y la ponemos en la luz. Mientras está nuestra hamburguesa, quiero comentarles que usé de la soya más fina para poder formar nuestra hamburguesita. Hay soya más gruesa, pero esa la podemos usar también para picadillo, pero esta es más recomendable para la hamburguesa. Si tienen de la otra, no importa, les sale igual, pero de preferencia podemos usar esa, ¿sí? La dejamos a que se cueza de un lado. La damos un poquito. Dejamos unos minutitos para que no se nos vaya a deshacer nuestra hamburguesa. Si la volteamos muy rápido, se nos deshace, ¿sí? Vamos a voltearla con mucho cuidado. Vean qué rica, doradita está nuestra hamburguesa. Y como la soya ya está hervida, los champiñones se cuecen rápido, no necesita mucho tiempo, nada más a que agarre el color doradito de los dos lados. La pueden hacer un poco más dorada o así, según a ustedes les guste.
Vamos a sacar nuestra hamburguesa en un plato con una servilleta de papel para que absorba la grasa. Tenemos nuestra rica hamburguesa. La sacamos, las pasamos al plato. Vean qué ricas están. Y las vamos a preparar. Ahora vamos a preparar nuestras riquísimas hamburguesas. Tenemos el pan. Le vamos a poner mayonesa al gusto. Ponemos la hamburguesita. Ponemos una rebanadita de jitomate, una rebanada de aguacate, igual. Yo lo puse así en ruedita para que luciera. Le vamos a poner su cebollita. Y le vamos a poner su lechuguita. Pero antes de la lechuga, ¿qué les parece si le ponemos la cacha? Para que no se nos mueva. También es a gusto. Y le ponemos al final su lechuguita. Le pueden poner, si gustan, mostaza. En este caso pues no le puse mostaza yo, pero así quedan nuestras hamburguesas. Voy a preparar la otra. Le pueden poner a las dos tapas mayonesa. A mí así me gusta. Las dos tapitas con mayonesa. Vamos a poner la hamburguesita. Vamos a ponerle el aguacatito, su jitomatito, cebollita. Igual la cebolla al gusto. Pueden ponerle más. Y le vamos a poner catsup. Y ponemos su lechuguita. Y nos quedaron nuestras riquísimas hamburguesas. Fáciles, rápidas y baratas. Y también tengo otra opción. Podemos servirlas así, con una ensaladita y con arrocito. Para los que no les gusta el pan o no quieran comer pan. Bueno, pues aquí tenemos nuestras dos opciones. Las hamburguesas con pan o las hamburguesitas servidas con un arroz y con una ensalada. Espero que les guste, que las disfruten. Buen provecho.